Vamos a entender por política económica un conjunto de estrategias que tienen como objetivo lograr estabilidad en variables claves como el empleo, los precios y la estabilidad de la moneda, es decir, el ámbito cambiario. En realidad, cuando hablamos de política económica, estamos hablando de diferentes políticas o estrategias de política. Cuando ustedes oyen hablar la política cambiaria, ¿cuál es la política de un país frente a su tasa de cambio? ¿Devalúa? ¿Revalúa? ¿Cuál es el cono monetario? Es decir, la escala de billetes, la valoración de billetes que existen. En fin, la política cambiaria, la política monetaria, la política de precios, la misma política de empleo, si estimulo el crédito, si desestimulo el crédito, con tasas de interés más altas, con tasas de interés más bajas. En fin, este conjunto de estrategias se articulan en un campo llamado política económica. Como pueden observar en la gráfica, tenemos una estrella en la que en una punta aparece el de bienes. La política económica debe permitir el ambiente macroeconómico que desarrolle un incremento constante en la producción de bienes y servicios. Ahí tenemos entonces que preocuparnos por el volumen de esa producción y por el tipo de producción. Cuando hablamos del tipo, está referido a los encadenamientos productivos que el país debe desarrollar. ¿Cuáles son las apuestas centrales que un país debe desarrollar en tipos de encadenamientos productivos? Eso también hace parte de toda la orientación global de la política económica. En otra punta vemos que aparece la palabra liquidez monetaria. ¿Qué es la liquidez monetaria? Es el conjunto de dinero circulante que hay en una economía. ¿Quién incrementa o mantiene estable la liquidez monetaria? Principalmente o generalmente ha sido el Banco Central, que como autoridad monetaria tiene las decisiones sobre cuál es el tipo de circulante de monedas, billetes que deben haber circulando en la economía. El dinero fundamentalmente tiene una función de ser un medio de pago, pero también ser un resguardo de valor. Como medio de pago, a partir de lo que desarrolla el Banco Central, podemos llegar a la conclusión de qué volumen de liquidez existe o no en una economía. Pero cuando el Estado decide incrementar la inversión pública o el gasto público, obviamente de aumentar la liquidez monetaria. Enseguida veremos eso qué impacto tiene en la estabilidad de la moneda. Otro elemento importante que vemos acá en una de las puntas de la estrella es la balanza comercial. ¿Qué entendemos por la balanza comercial? Es la diferencia que hay entre las exportaciones y las importaciones, diferencia entendida como la resta. A tus exportaciones le restas tus importaciones. Si el saldo da negativo, quiere decir que tu balanza comercial es deficitaria. Si el saldo da positivo, quiere decir que tienes superávit. Otro elemento, otra punta que tenemos acá es la racionalidad fiscal. Entendemos por racionalidad fiscal los criterios que me dicen si debo elevar el gasto o debo mantenerlo estable o debo recortarlo. ¿Desde qué criterios defino yo eso? ¿Desde qué criterios? Ahí se configura un tipo de política económica. En la otra punta tenemos reservas internacionales. Las reservas internacionales son las divisas o el oro que la República va obteniendo por medio del proceso de exportaciones. Es en el proceso de exportaciones que una nación puede obtener divisas o puede obtener, digamos, oro o irlas cambiando para tenerlas como reservas en oro. ¿Qué pasa con las reservas? Históricamente las reservas se tenían en oro hasta la década del 70. Luego, a partir de una maniobra de Estados Unidos en la que se gasta todo el oro del mundo, Estados Unidos le impone al mundo que la reserva internacional iba a ser el dólar. Desde ese entonces la reserva internacional ha sido el dólar. Venezuela como país soberano comenzó un ciclo de transformación de ese enfoque y comenzó
a tener en sus reservas mucho más oro que dólares. Y diversificó las monedas, no solo tenía dólares, sino que tenía euros. Hay otra punta de la estrella, que llamémosle esto como un diagrama de estabilidad macroeconómico, que nos habla de la confianza y el mercado financiero internacional. ¿A qué nos referimos con esto? La estabilidad macroeconómica depende de la confianza, no solo de los inversionistas, sino de los consumidores también. Y esta confianza puede ser igual el mercado financiero. Esta confianza puede ser afectado por manipulaciones o estrategias intencionadas de desestabilización, rumores, declaraciones de expertos, declaraciones de fondos de inversión, de algunos institutos de calificación de riesgo, pueden afectar la confianza de un inversionista que quería venir a Venezuela o de un consumidor que al asustarse se desespera y en 2 días compra lo que debería haber comprado en 2 meses y genera impactos en el abastecimiento. Entonces, el elemento de la confianza hoy en el tipo de economía que tenemos cada día cobra más valor en la estabilidad macroeconómica. Y el tipo de palabras que use el gobierno, el tipo de estrategias afectan o consolidan la confianza. Continuamos en este diagrama de la estrella como un diagrama que me representa los elementos centrales a tener en cuenta en la estabilidad macroeconómica de un país. Ahora miremos cómo la política económica o las decisiones de política económica impactan o no esa estabilidad. ¿Qué impactos pueden haber? Los impactos pueden ser en los precios, que una política económica incremente los precios, o una política económica estimule el desabastecimiento, ¿cierto? Vamos a mirar cómo podría ocurrir eso. Para eso vamos a tomar como referencia la pregunta: ¿cuál es el valor real que debe tener, digamos, la tasa cambiaria? Es decir, más en Venezuela, que siempre la referencia, el marcador de precios es el dólar. La pregunta es: ¿cuál es el valor real del dólar en cada uno de estos años en el que veíamos cómo un valor tenía el dólar en el Banco Central y otro valor tenía en el mercado paralelo? ¿Cuál era el valor real? Entonces, ¿qué ocurre? En economía, para saber el valor real de una moneda, tenemos que preguntarnos ese conjunto de liquidez monetaria, es decir, ese conjunto de billetes, de monedas, de bonos que circulan en la economía, ¿qué respaldo tienen en reservas internacionales? ¿Sí? Pues de una punta a otra, miren en la estrella. Ese volumen de liquidez monetaria que tengo, ¿cuántos dólares o cuánto oro tengo para responder por ese billete que emití? Porque toda moneda es fundamentalmente una representación de una magnitud material o de un valor real. Es lo que se conoce como una moneda fiduciaria. Fiduciaria porque parte de la confianza. Yo te entrego un papel que se llama bolívar y tú confías que con ese papel vas y compras en cualquier parte. Pero esa confianza surge porque se supone que la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central, tiene el resguardo de un número de reservas que respaldan ese billete. ¿Qué pasa cuando el Banco Central y el gobierno en su conjunto deciden incrementar el número de billetes en la economía y el número de monedas? Es decir, incrementar la liquidez monetaria. Que necesariamente el valor de mi bolívar en relación al dólar va a caer. Aparece lo que se conoció por mucho tiempo entonces como el dólar implícito. Es decir, ¿qué es el dólar implícito? El valor real de tu moneda. ¿Cómo surge eso? Surge de tomar la liquidez y dividirla entre las reservas internacionales. Ese cociente que te da es el precio real del dólar. Y era a partir de ahí que el Banco Central
nos informaba desde el año 2012, 2013, 14, que se disparó el precio del dólar en relación a los bolívares, el Banco Central siempre informó en relación a las reservas y en relación a la liquidez que emitía, cuánto debía valer el bolívar. Pero el mercado paralelo, a partir de la manipulación, de la generación de temor y de la incapacidad del gobierno de mantener unas reservas internacionales altas, comenzó a disparar el precio del bolívar en relación al oro. Pero distintos trabajos, como los de la profesora Pascualina Curcio o distintos análisis nuestros, han ido mostrando cómo el dólar, el bolívar en relación al dólar, siempre tuvo como valor real el emitido por el Banco Central, no por el mercado paralelo. Porque lo que influyó en el aceleramiento de la devaluación del bolívar fue el ataque psicológico llamado guerra económica. Ese ataque se generaba a partir de una banca paralela manejada en Venezuela por toda la cofradía judía y por todo el narcoparamilitarismo de Cúcuta. Una alianza estratégica entre ellos generaban la oferta real de dólares en el mercado. ¿Qué pasaba entonces? Cuando ellos, en términos de presión política, querían que la moneda devaluara, lo que hacían era dejar de vender durante 3 días. No vendían a los comerciantes necesitados de importar mercancías, no vendían dólares. Luego a los 2 días decían que no había, luego a los 2 días aparecían con los dólares, pero disparando incluso en un 200, 300% en solo 2 días el precio del dólar. Eso generaba un impacto inmediato sobre los precios, porque los precios reciben lo que se llama el efecto transferencia. El efecto transferencia significa que la devaluación se transfiere a los precios. Eso ocurre fundamentalmente en una economía no productiva que dependa mayoritariamente de las importaciones. Entonces, el valor de la moneda, en la medida que pierde valor, se transfiere a los precios y los precios se incrementan. Entonces, todo el ataque especulativo que ellos realizaban lograban un impacto en la desestabilización macroeconómica porque los precios subían. No me voy a detener en lo de la especulación y en el acaparamiento, que es otro elemento importante. Pero concentrándonos en los precios como variable importante de este entorno macroeconómico, era afectada fundamentalmente no por la liquidez monetaria que emitíamos, como ha querido plantear el discurso liberal y neoliberal, que dice, no, mantengan el gasto controlado. El Estado mantuvo un gasto coherente con sus reservas internacionales, pero fue todo el ataque especulativo el que nos generó el nivel de desestabilización al que asistimos. Afectó ese proceso de crisis también cambiaria, la caída o el ingreso, digamos, en el déficit de la balanza comercial, producto de la caída de los precios internacionales del petróleo. Ni qué decir luego del bloqueo comercial que nos ha impedido y bloqueado absolutamente la exportación de petróleo. Esto sumado a una política de Estado en el que las políticas públicas, como vimos en sesiones anteriores, son de orden garantista, son de orden socialista, el Estado tiene un gran compromiso de gasto público para sostener el conjunto de garantías que fuimos desarrollando durante los 12 primeros años. Mantener financiada la misión vivienda, mantener financiada los barrios adentro, mantener financiada la educación gratuita, por nombrar solo 3 políticas públicas, ha supuesto un inmenso gasto fiscal. Un gasto fiscal que no podía ser realizado si no se emitía dinero. Pero es comprobable con las estadísticas y los datos que esa emisión de liquidez monetaria no fue la causante del colapso del bolívar. No fue la causante del colapso del bolívar. Fue fundamentalmente un ataque intencionado en términos políticos
de los sectores de ultraderecha para generar un ciclo de desestabilización. Prueba de eso es la fórmula del dólar implícito. Si durante ese periodo ustedes dividían la liquidez que existía entre las reservas que habían, nos daba un desborde tan inmenso como el que se presentó en la moneda. Esto como algunos elementos de reflexión sobre la complejidad de operar una política económica. Porque no basta con tener fórmulas o recetas. Tú te enfrentas a un escenario de disputa. Tú te enfrentas a un escenario en el que te están atacando constantemente. ¿Cuál es la clave de una política económica de corte socialista? Concentrarnos no en lo cambiario o monetario, no en el concepto de la racionalidad fiscal o no, no en la liquidez monetaria o no, no en si las reservas internacionales son altas o no. Una política económica socialista tiene que concentrarse fundamentalmente en esta arista de la producción de bienes y servicios. Es concentrándonos en incrementar la productividad que vamos a lograr que estos impactos de la manipulación no desestabilicen nuestra moneda. Porque en la medida que haya un volumen amplio de oferta de caraota, de tomate, de huevos, de arroz, de maíz, producida en el país, en la medida que haya una oferta suficiente para la demanda interna, todo este fenómeno de devaluación de la moneda no va a generar el efecto transferencia en los precios, porque los producimos aquí. Ahora, eso tiene toda una complejidad, porque ¿cómo produzco sin insumos importados? ¿Cómo genero un proceso de innovación tecnológica que permitan todos los insumos agrarios poder producirlos en el propio país? Todas las partes, todos los elementos para la industria, producirlas en el propio país. Entonces, la verdadera revolución, la verdadera soberanía, en términos de política económica, está en responsablemente activar la producción de bienes y servicios. Vamos a analizar esta nueva lámina que nos habla de estrategias de política económica. En primer lugar, hablemos de cómo el centro de la política económica es la preocupación por la estabilidad en la inflación y el empleo o el desempleo, porque esos dos elementos son estructurantes del resto de variables del entorno macroeconómico, inflación o desempleo. Las estrategias de política económica, enseguida le damos el nombre, pero primero vamos a ver sus componentes, trabajan fundamentalmente por mantener la inflación baja, pero cada vez que lograba mantener la inflación baja era a costa de incrementar el desempleo, porque entre menos gente demande bienes, pues claro que los precios bajan. Y el desempleo y el empleo alto generaba inflación, porque había más demanda, más ingreso para los trabajadores, mucha más demanda. Entonces aparece una fórmula a partir de la cual se configuran las medidas de política económica. Esta fórmula se llama la demanda global o la demanda agregada. Es todo el ciclo de demanda de bienes productivos y no productivos que se desarrollan en una economía. ¿Cómo está conformada la demanda global? ¿O a qué es igual la demanda global? La demanda global es igual a consumo, que acá está representado en la fórmula con una C en la lámina, más inversión, que está representada con una I en esta fórmula. En la primera, consumo se refiere al consumo privado de los hogares, al consumo de los hogares. E inversión representa un tipo de consumo, pero más consumo productivo. Es todo el dinero invertido en medios, bienes de producción, que el empresario desarrolla, los empresarios o el mismo Estado desarrolla para incrementar el volumen de la producción. Entonces la demanda global es el consumo más la inversión, pero también más G, que es gasto público, está representado con la G. Entonces
Entonces, demanda global, es decir, el incremento en la demanda en una economía está dado por consumo, inversión y gasto público, más la diferencia entre exportación e importación. El número que te dé es más eso, más E menos I. Es decir, si yo exporto más e importo menos, voy a tener un mayor ingreso de divisas, como vimos en el diagrama anterior, entonces voy a incrementar la demanda en todo el sistema macroeconómico. ¿Qué es demanda global? Es el conjunto de la demanda agregada de bienes y servicios que se genera dentro de una economía. ¿A qué es igual? Es igual al consumo de los hogares, más la inversión, más el gasto público, más la diferencia entre exportaciones e importaciones. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de acá surgen todas las posturas o estrategias en política económica. Aquí aparece la estrategia keynesiana y a partir de esto aparece la estrategia neoliberal. La estrategia keynesiana plantea la importancia de incrementar la demanda global para activar la economía en periodos de crisis. ¿Qué plantea la vía o la estrategia keynesiana? Que si yo bajo impuestos, en la parte de arriba de la lámina puede mirar la estrategia keynesiana, si yo bajo impuestos, va a haber más consumo. Igual si se generan mayores ingresos, va a haber más consumo en salario. Si yo disminuyo las tasas de interés bancaria, va a haber más inversión. Si yo incremento la inversión pública, va a haber más bienes y servicios, acceso, disfrute de la población. Pero ante todo va a haber un salario social que permite que el salario monetario vaya al consumo de los hogares. Entonces el gasto público es una variable central y el modelo keynesiano dice hay que incrementar la inversión pública. Y en la relación entre exportaciones y exportaciones, el keynesianismo plantea la necesidad de devaluar. Es decir, yo agarro mi moneda y devalúo intencionadamente. La devaluación puede ocurrir por un ataque especulativo, como veíamos en la parte anterior, en la lámina anterior, pero también ocurre cuando, como autoridad monetaria, decido que voy a devaluar mi moneda. ¿Por qué devalúo mi moneda? ¿Para qué? Por el petróleo que me pagan, $1000 me den más bolívares, es decir, tener más bolívares, porque vale más el dólar. Pero es una devaluación controlada. Decido devaluar. ¿Cómo logro devaluar? Incremento gasto público o incremento liquidez monetaria. ¿Ven? Logro devaluar. En la medida que yo regule esa variable, freno devaluación. Estoy hablando de una economía productiva sana, no de una economía desbordada y atacada por medidas unilaterales, por bloqueo. En una economía sana, o al menos sana en términos de contaminación política, que no tenga contaminación política en su ciclo económico, yo puedo operar la devaluación como una medida que haga que mis bienes en el extranjero compitan a menor precio. Porque yo puedo, los camarones que exporto, como por $1000 me dan más bolívares al devaluar, yo puedo vender a menos dólares en el exterior esos camarones y ganarle los mercados a otro competidor o a otro país que esté vendiendo camarones. Entonces la devaluación es un peligro y es un dolor de cabeza para una economía no productiva. Si una economía es productiva, si una economía tiene un amplio tejido industrial y agroalimentario, puede perfectamente operar la devaluación. Otra estrategia en política económica, esto de arriba, todas las medidas que hay arriba, es la estrategia keynesiana de política económica. Vamos a ver el neoliberalismo cómo invierte las medidas. El neoliberalismo dice, no, yo debo incrementar impuestos
para reducir el consumo. Y al reducir el consumo, yo logro que haya más estabilidad en la inflación. Yo aumento las tasas de interés. Al aumentar las tasas de interés, yo freno la inversión, ¿cierto? Yo reduzco la inversión pública. Al reducir la inversión pública, yo logro que no se me desestabilice la inflación. Y yo revalúo la moneda. Yo la revalúo en la medida que incremento las exportaciones y el ingreso de divisas al país, logrando tener unas reservas fuertes, sanas. Esa es la medida liberal y neoliberal, que teóricamente pareciera razonable, pero en la práctica se vuelve fundamentalmente una excusa para garantizarle el ciclo de negocio al sector financiero. Si esto no me enciende, quiere decir que toda